Bien chicos, en este vídeo vamos a ver cómo hallar la representación gráfica para la tercera parte de la función definida a trozos, la que llamamos f sub 3 de x igual a 2 partido por x. Como vimos en el primer vídeo, esta función es una función hiperbólica. Y como recordaréis del primer vídeo que empecé a mandar, la función hiperbólica en general se podía definir como y igual a ax más b partido por cx más d. Bien, comparando esta función dada por el ejercicio con esta de aquí, a priori puede parecer que se parecen poco, ¿verdad que sí? Bien, quiero que paréis el vídeo y os toméis un minuto para pensar cuánto va a valer a, b, c y d en el caso de nuestro problema. Con un poco de cuidado vamos a ver que a, que es el valor multiplicativo de la variable en el numerador, no existe, por tanto debe ser 0. B, que es el coeficiente sumativo que se nos queda liberado en el numerador, en este caso debe ser 2. C, el coeficiente de la variable en el denominador, es decir, como no aparece nada delante de la x, se entiende que debe ser un 1. Y D, el coeficiente independiente en el denominador que no hay. Por tanto, debe ser 0. Bien. Supongo que recordaréis, y si no, os aconsejo repasarlo, de teoría que yo os decía, bueno, cuando A sea nulo, nos tenemos que fijar en C solamente si es positivo o negativo para saber si la hipérbola va a estar definido en el primer y tercer cuadrante definido por las asíntotas, primer y tercer cuadrante definido por las asíntotas, o segundo y cuarto cuadrante definidos por las asíntotas. ¿De acuerdo? Como C es positivo, va a quedar entre el primer cuadrante y el tercero definido por las asíntotas. ¿De acuerdo? Bien, quiero que os toméis un minuto también, parando el vídeo de nuevo si es necesario, para tratar de recordar cuál era toda la información verdaderamente necesaria a la hora de hacer la representación gráfica de una función. Bien, empezamos. A la hora de hacer la representación gráfica de una función, siempre es muy importante tener en cuenta cuál es el dominio de definición. Bien, en este caso, en el de las funciones hiperbólicas, recordad que siempre había algún valor de x para el cual había problemas de definición y que además coincidía con la definición de la asíntota vertical. Esos eran los valores de x que anulaban el denominador, ¿de acuerdo? Por tanto, en principio, en nuestro caso, como el único valor de x que va a anular el denominador va a ser, pensad un momento, parad el vídeo si es necesario, va a ser x igual a 0, entonces, a priori, podríamos pensar que el dominio de definición de esta función va a ser todo r menos el 0. Pero, como en los dos casos anteriores, vamos a tener que tener en cuenta también las restricciones dadas por este intervalo en el que se define, o en el que se define esta función como parte de la función definida a trozos. Por tanto, al intervalo de todo r menos el 0, tenemos que además obligarle a que esté contenido también en el conjunto de valores que quedan por encima de 1, incluyendo el 1, porque x debe ser mayor o igual que 1. Pero entonces, si x es mayor o igual que 1, el 0 ya está fuera de ese intervalo, ¿verdad? Si x es mayor o igual que 1, el 0 queda a la izquierda, está fuera del intervalo. Por tanto, de ese valor por ahora nos podemos olvidar para el dominio de definición, solo para el dominio. Por tanto, el dominio de definición para esta tercera función va a ser el conjunto de valores de x pertenecientes al intervalo, tratad de sacarlo vosotros solos, para el intervalo 1 incluido más infinito. Bien, seguimos. ¿Qué era lo siguiente más importante de hallar a la hora de hacer la representación, el estudio para la representación de una función hiperbólica? Si lo recordáis, y si no, mirad un poquito los apuntes, a ver si lo encontráis. Lo siguiente más importante ahora era hallar dónde se encontraban las asíntotas. Y había dos tipos de asíntotas en nuestro caso. La asíntota vertical y la asíntota horizontal.
Como recordaréis, en el caso de la asíntota vertical, para poder hallar dónde se encontraba, lo que debíamos era coger el denominador de la fracción que define la hipérbola y igualar a 0 para hallar cuáles son los valores de x que cumplen eso. Como hemos estado discutiendo antes, el valor de x que anula el denominador es sencillamente x igual a 0. Esta es nuestra asíntota vertical, x igual a 0. Pero si os fijáis, x igual a 0 no se encuentra en el intervalo donde la función 3 estaba definido por la función definida a trozos. La función 3 estaba definida desde 1 en adelante y el 0 está a su izquierda. Por tanto, esta asíntota no se va a dibujar, aunque sí que es verdad que la vamos a tener como referencia a la hora de hacer la representación gráfica de la rama que nos quede por este lado. Por otra parte, la asíntota horizontal la vamos a tener para aquellos valores, para i, os di en teoría el valor en la fórmula i igual a a partido por c. Y recuerdo que esta fórmula venía de una demostración que no podremos llegar a realizar hasta el tema de límites de funciones. Ya lo veremos más adelante, ya veremos por qué es a partido por c. ¿De acuerdo? Vosotros ahora mismo tan solo tenéis que saber que es a partido por c, definida de esta manera. Por tanto, si tenemos que a es igual a 0 y c es igual a 1, 0 partido por 1 es 0. Es decir, tenemos una asíntota horizontal en i igual a 0. Por tanto, las asíntotas vertical y horizontal coinciden con los ejes de coordenadas cartesianas de la representación gráfica que haremos posteriormente. Y, como dijimos, habría en principio una rama parabólica en el primer cuadrante y una rama parabólica en el tercer cuadrante, porque, siendo a nulo, c es positivo. Pero aparte de esto, es que si os fijáis, como la función está definida desde x igual a 1 hacia su derecha, la rama parabólica del tercer cuadrante no va a aparecer representada, porque queda a la izquierda del límite del intervalo donde la función 3 está definida. Por tanto, solamente vamos a representar la rama del primer cuadrante. Es más, no vamos a representar la rama completa, porque la rama completa cruzaría ese límite del intervalo y seguiría por aquí hacia arriba hasta llegar a casi tocarse, pero nunca tocándose, con el eje vertical, porque ahí tenemos la asíntota vertical, x igual a 0. Por tanto, la representaremos solamente desde este límite del intervalo en adelante, no desde él hacia atrás. ¿De acuerdo? Bien, además de esto, recordaréis que siempre os decía que era buena práctica tomar al menos un par de puntos. ¿Verdad que sí? Bueno, en este caso, dadas las circunstancias tan limitantes, si queréis podéis tomar un par de puntos o incluso con uno sería suficiente. Digamos, por ejemplo, que queremos analizar el caso de x igual a, decimos un valor que esté dentro del intervalo, por ejemplo, el 1. Si x es igual a 1, entonces f sub 3 de 1, es decir, el valor de la imagen cuando x vale 1, va a ser igual a 2 partido por 1, que son 2. Esto nos va a llevar a otro punto. Si ya teníamos de la función 1 el punto P y Q y de la función 2 el Q, el R y el vértice PQR, lo lógico sería llamar al siguiente punto S, por ejemplo, pero podéis llamarlo de cualquier otra manera, ¿de acuerdo? Entonces digamos que S es el punto 1, 2, por ejemplo. Bien, pues con esta información de las asíntotas, este punto que hemos sacado de la función tercera, la hiperbólica, y los puntos que ya sacamos de las dos primeras funciones, la lineal para la cual necesitábamos solamente 2 puntos y la parabólica para la cual necesitábamos 3, el vértice y otros 2 más, uno que se encontrara a su izquierda y otro a su derecha para poder representarlo con un poquito de rigor, pues ya con esta información que tenemos aquí va a ser suficiente para poder hacer la representación gráfica de la función definida a trozos. Y eso lo vamos a hacer en el último vídeo.